Hola chicos, bienvenidos al vídeo exclusivo del mes de enero de 2023. Hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer, en el que vamos a hablar de qué es el herbalismo. Me gustaría hacer un pequeño disclaimer ahora al comienzo de este vídeo. Cada uno de nosotros tenemos opiniones que se han formado por las experiencias que hemos vivido. Entonces, para nada en este vídeo quiero decir que no vayáis al médico o quiero poneros en contra de la medicina alopática. No, nosotros no vivimos experiencias solo individuales. En definitiva, somos una masa que estamos viviendo todos lo mismo. Con lo cual, en cierto modo, de lo que hablo es de lo que estamos viendo en esta época. Además, me gustaría decir que si algún día llega este vídeo alguna persona que sea médico alopático, me gustaría que viera este vídeo de una manera concreta. Vamos a hablar aquí haciendo un resumen sobre qué es el herbalismo, resumiendo un poco de dónde proviene el herbalismo, y también vamos a hablar de lo que yo pienso que hace que las personas se acerquen a un modo de vida más en contacto con la tierra y al herbalismo, porque todo esto es un fenómeno que se está dando ahora mismo, actualmente, en tiempos contemporáneos. Así que lo vean de esta manera. ¿Cuál es la historia del herbalismo y también qué está ocurriendo para que nos acerquemos al herbalismo? Bueno, he pensado que ya era hora de hablar sobre este tema por varias razones. En primer lugar, os estoy trayendo estos últimos años muchísimo contenido de nuevo de naturaleza, de plantas y de elaboraciones de fitoterapia, como hacía antiguamente en mis canales y blogs. Pero además me he dado cuenta de que, si os fijáis bien, hoy en día se habla mucho más de herbalismo, tanto si buscáis en libros como si veis el contenido y los cursos de personas de origen anglosajón, que de fitoterapia, por ejemplo. Hay muchísimas personas que nos dicen que son herbalistas, que nos hablan de herbalismo o que viven la vida del herbalista. Entonces creo que es muy necesario hacer un vídeo en el que expliquemos qué es el herbalismo. Así que vamos a comenzar explicando un poco cuál creo yo que es la diferencia entre fitoterapia y herbalismo ahora mismo, en el momento que estamos viviendo. Para mí la fitoterapia son prácticas bien definidas que aprendemos en cursos para ser fitoterapeutas y que principalmente se limitan a hacer elaboraciones con plantas para curar problemas de salud y síntomas y para prevenirlos. Además, cada vez la fitoterapia se acerca mucho más a la ciencia, es decir, que estamos viviendo un resurgir de la fitoterapia que es científica. Sin embargo, el herbalismo es un modo de vida. No se limita a hacer un curso para aprender elaboraciones, que también, y los usos de las hierbas a la hora de curar, sino que comprende mucho más: la salida a la naturaleza con frecuencia, la comunión con ella, el ecologismo, la identificación y recolección de plantas de tu zona, el cultivo de hierbas, la conservación para meses fríos del año en que no habrá esas hierbas o vegetales, la utilización para la alimentación, para algunos incluso el cultivo de huertos y también de jardines, la integración en nuestra vida de los usos de las hierbas para usarlas en nosotros y en nuestra familia, y para algunos también implica una espiritualidad que gira en torno a la tierra, ya sea por la adoración a la Madre Tierra como entidad viva y o diosa que hay que proteger, o como culto simbólico que nos trae augurios vegetales o como animismo vegetal, o todo ello a la vez. Además, me gustaría decir también que hay un tipo de herbalismo mágico que se centra más en para qué usamos las plantas, pero en cuanto a tema mágico. Esta sería mi propia definición, sentándome a reflexionar sobre qué es el herbalismo. Ya veis que es más complejo que la fitoterapia. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre historia del herbalismo y vamos a responder a qué está haciendo que las personas vuelvan a la tierra y se acerquen al herbalismo. Durante miles de años los seres humanos han usado las plantas para todo, incluido para curar. La arqueología nos dice que los seres humanos comenzaron a usar plantas para curar en el Paleolítico, hace 60.000 años. Las primeras evidencias de remedios medicinales escritos datan de hace 5.000 años y eran sumerias. Las distintas grandes culturas del mundo estudiaron las plantas durante la antigüedad. Las usaron egipcios, griegos, chinos, hindúes, etc.
Con la llegada de la era industrial, el ser humano moderno desarrolló la capacidad de sintetizar medicamentos a partir de sustancias inertes como el petróleo y los minerales. Todo este conocimiento herbalista se dejó a un lado, incluso se empezó a criticar su uso. Se empezó a desarrollar la farmacéutica moderna y la medicina alopática y la producción en masa de medicamentos sintéticos. Estos medicamentos actúan de forma mucho más rápida que los preparados herbales. Sin embargo, además de tener muchos efectos secundarios indeseados, dejan a un lado el motivo por el que se desarrolla una enfermedad o un síntoma, solo lo enmascaran, durante años, décadas o para toda la vida. No lo curan en realidad. Y quiero que penséis en esto. Quiero que penséis en vuestros familiares o si vosotros sois enfermos crónicos de algo. Vas allí durante una década, 2 décadas y a ti no te han curado. A veces vas y no te dan medicamentos, o a veces vas y te dan un medicamento para el dolor, o te quieren dar un medicamento para la ansiedad, pero en ningún momento te han curado y en ningún momento han ido a la raíz de lo que te pasa. Esa es mi experiencia. Y estoy segura de que si lo pensáis bien, es la experiencia de muchos de vosotros también. El cuerpo tiene un lenguaje. El dolor nos avisa de que algo estamos haciendo mal o de que algo ocurre. Si quitamos simplemente el dolor, luego se van desarrollando problemas y cuando da la cara la razón del dolor, ya es tarde para curarla. Ejemplo, un dolor de espalda, si se enmascara, en vez de hacer ejercicios posturales o cambiar los hábitos, llegará a desembocar en problemas de columna como escoliosis, lordosis, etc., porque puede desembocar en muchos problemas. Eso sin contar que el dolor no esconda algo más grave y que no sea cuestión de un hábito. En cambio, en el herbalismo todo va más lento, no hay prisa, se ve el síntoma y si es necesario un preparado herbal se toma, pero como se busca con calma la raíz del problema, quizás lo que necesitemos sea otra cosa. Sol, aire libre, ejercicio, relajación, una nutrición correcta. Lo que quiero decir es que es una medicina integral. No solo trata el síntoma, busca la salud del cuerpo entero y la causa y raíz del problema para restablecer el estado natural. Necesita entender para eso el contexto social y cultural en el que se genera el problema, para poder ir a la raíz y solucionarlo. Aunque sea un camino más lento de curación y a menudo para dolencias muy cotidianas, el herbalismo nos permite sintonizar el organismo con la naturaleza, purificarlo, obtener como resultado menos efectos secundarios, conocernos a nosotros mismos y a nuestro entorno natural mucho mejor. Así que hoy en día, con el ritmo tan acelerado de la vida del siglo XXI, los seres humanos buscan calma, lentitud, abordar los problemas con tiempo para resolverlos, buscan alejarnos de los químicos, algo que contienen los productos farmacéuticos, alimentarios, cosméticos, de higiene hogareña, etc., para no obtener los efectos secundarios de los tóxicos. Buscan vivir en un entorno natural o urbano más ecológico. Buscan una salud real e integral. Todo esto unido a lo mal que está la sanidad, donde te atienden literalmente 5 minutos. La deshumanización de la medicina alopática, el desinterés de los especialistas por entender el contexto de tu situación y dolencias, y cómo se originó, incluso de la genética de base, el cómo nos mienten con nuevas dolencias del siglo XXI como la fatiga crónica, la fibromialgia, la sensibilidad química múltiple y otras dolencias similares que en absoluto saben tratar ni cómo se curan. Cómo, haciéndonos perder un tiempo muy valioso, acaban pasando décadas sin obtener nada, ni curación, ni tratamiento, ni respuesta. Todo esto está haciendo que el ser humano vuelva la mirada a lo que hacían sus antepasados, a la unión con la tierra, la conexión con la naturaleza, a tomar el control de su propio cuerpo, entender cómo funciona e intentar darle lo que necesita, en vez de dejarlo en manos de otros. Y la crisis. La crisis que se nos viene encima empeora las cosas y la humanidad ya no puede más. Y ahí siguen las plantas, la naturaleza y la madre tierra esperando para ayudarnos. El sol, las aguas, el aire, nuestro cuerpo largamente olvidado, que necesita esas caminatas entre árboles y plantas porque necesita el movimiento. Los vegetales, frutos y legumbres naturales, los alimentos naturales sin conservantes ni pesticidas ni grasas trans,
la comida de verdad que nos da la tierra. Todo esto nos sana y no nos damos cuenta. ¿Cómo no va a volver el ser humano al herbalismo? Si no se dan cuenta los de la medicina alopática es que son verdaderos ingenuos. Como conclusión, pienso que como seres humanos debemos llegar a tener una civilización, además de altamente tecnológica y digital, que sea muy ecológica y natural, que tenga una huella e impacto en la naturaleza cero y que además de ser tecnológica nos permita vivir en contacto con nuestro planeta y entorno natural, al igual que hace cualquier otro ser vivo del planeta, porque es eso lo que necesita nuestro cuerpo. Tu cuerpo no necesita estar 12 horas en un sofá y otras 12 en una cama, o 12 horas entre 4 paredes más otras 12 horas durmiendo. Necesita la luz del sol, el ejercicio, el aire puro, sentir felicidad, no tener estrés, comer alimentos naturales que te nutran de verdad y un largo etcétera que no sigo porque sé que me entendéis perfectamente. Y todo esto va muy en la línea del herbalismo, porque no solo hoy en día en lo que estamos viviendo actualmente no solo es ya curar con hierbas y también utilizarlas para otras cosas como teñir ropa o para hacer pinturas o para hacer cuerdas no, ya no es solo eso y para comerlas, es que vivimos mucho más. Tiene que ver con todo esto, con el ecologismo, con acercarnos a la madre tierra, con volver a lo que somos realmente. Obviamente desde mi punto de vista sin perder lo que hemos ganado, como es por ejemplo la tecnología y los avances, pero sin perder a la misma vez todo lo que hemos estado olvidando que tiene que ver con la naturaleza. Bueno, y esto es lo que os quería decir. No sigo hablando porque podría estar 3 meses hablando de esta temática, pero espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y muchísimas gracias por continuar aquí conmigo. Y como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!